Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te rogamos que tu palabra, Señor, sea edificante para cada uno de nosotros, que podamos encontrarnos, Señor, con las verdades que en ella se muestran y que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, puedan alinearse con ello. Bendecimos esta hora y te pedimos que tú nos bendigas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llegamos al lugar en donde cuesta trabajo ponernos de acuerdo como denominaciones cristianas, porque es el tratado que tiene que ver con el Espíritu Santo. Debemos decir que quizá esta parte es la que separe la enseñanza de algunas iglesias de acuerdo a su denominación. Hay iglesias como la iglesia bautista o metodista que enseñan acerca del Espíritu Santo, por supuesto, que enseñan que el Espíritu Santo es Dios, claro está, pero que en esta parte de las manifestaciones del Espíritu Santo que leeremos en los siguientes versículos, lo hacen con mucha reserva. Para ellos, estas manifestaciones se presentaron en la primera iglesia, hablando de la extensión del Evangelio que se muestra en el libro de los Hechos, por la necesidad que había de milagros para que la gente creyera y se convirtiera a Dios. Pero no manejan estas cuestiones como algo que sea constante en nuestros días. La iglesia pentecostés, contrario a ello, busca que esas manifestaciones se den y lo enseña porque busca que a través de esas manifestaciones la gente crea. Es decir, el primer motivo del cual fueron parte estas manifestaciones, se busca, se repliquen con el único fin de que el nombre de nuestro Dios sea exaltado. ¿Diremos cuál es la opción correcta? No creo tener la opción correcta. Desde este lugar siempre se ha enseñado que Dios es Dios eterno, ¿no? Y que el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra y el mismo Dios que se manifestó en el tiempo del inicio de la iglesia y antes, es el mismo Dios que se puede manifestar ahora. ¿Milagros habrá? Por supuesto. Nosotros somos un milagro diario. En la oración inicial decía: Señor, permítenos seguirnos sorprendiendo de los milagros que tú haces. Hay muchos riesgos que no vemos. Hay muchas cosas en las cuales Dios nos bendice y se nos hace tan normal que creemos que es parte de la vida diaria y no es así. Son milagros de Dios. El hecho de que estemos en este lugar es un milagro de Dios. ¿No lo cree? Recuerde dónde estaba hace algunos años, ¿no? Estábamos perdidos. Dios nos ha encontrado. Cantábamos en el himno y en el coro: Él deja las 99, dice, y va por mí, ¿no? Este canto. Y así ha sido. Y esto es un milagro. Porque no nos hallábamos buscando de Él, Él nos encontró a nosotros. Milagros de sanidad, por supuesto. Entre nosotros hay milagros de sanidad que son dignos de manifestarse y de contarse. Milagros económicos y milagros en el trabajo y milagros día con día tenemos. Entonces es algo que se presentaba y que pienso yo se sigue presentando. Pero también pienso yo que hay muchos lugares donde se ha perdido el cuidado de hacerlo de manera correcta y ordenada, como la Biblia lo dice y lo manifiesta. Y se pierde el sentido de que el nombre de Dios sea exaltado, y entonces aparece el hombre queriendo que su propio nombre sea exaltado, ¿no?
Y esto es parte de la locura que llega a suceder, ¿no? De ahí que nos encontremos con iglesias que pues hagan purificaciones en las personas, ¿no? Como si esto fuese común. Que tengan cultos de liberación, como si esto fuese común. Por supuesto que hay algún momento en el que el ser humano se topa con manifestaciones espirituales que no provienen de Dios y que en verdad necesitan una oración de liberación, pero no es una constante. Y no es una constante porque Satanás y los demonios y los espíritus que están a su legado, a su ordenanza, son contados. Entonces no pueden estar en todos lados porque no son Dios. Los mismos que desertaron junto con Satanás son los mismos que hoy existen. No hay más. Entonces, siempre va a haber una disputa en estos puntos, pero creo que se resuelven en lo que vamos a observar el día de hoy. Por otro lado, antes de iniciar, así como está en la hojita, antes de iniciar la pura introducción fue la mitad. En la mañana que lo estaba haciendo dije, creo que me pasé de introducción, pero debemos entender algo para poder comprender los primeros 3 versículos. La gracia es un don de parte de Dios para que podamos nosotros hallar una salvación a través de una fe genuina. Eso es un regalo de Dios. Sin embargo, los dones espirituales están encaminados para la edificación de la iglesia. Son dones que el Espíritu Santo de Dios da a la iglesia para que ésta pueda sostenerse en este contexto en el que vivimos. Un don es la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. A lo mejor, hermanos, ustedes nunca han sido o nunca hemos sido quienes se pregunten, ¿habrá algún don de Dios en mi vida? Seguro que los hay. El don de la sabiduría y de la ciencia es un don que Dios nos ha dado a todos. Tan es así que hemos podido encontrar la salvación en la palabra del Señor. Y esto quiere decir que ese don se ha manifestado en nuestras vidas, porque se ha revelado la palabra del Señor. Y así fluye ese don. Por supuesto que se establece para otras circunstancias, pero ese don ahí está. El don de sanidad, por supuesto que ha fluido a través de alguno de nosotros. ¿Ha usted orado por alguna persona y esa persona ha sanado de manera milagrosa? Es Dios manifestándose. ¿Alguien le dijo, es que tú tienes el don de sanidad y entonces ve y ora? No. Usted tiene fe, usted ha ido y ha orado. Y ese don que Dios ha permitido que haya fluido a través de usted o a través de cualquiera de nosotros, así ha sido. Porque si no, entonces no oremos. O sea, si no creemos que a través de nosotros y nuestra oración Dios puede manifestar estos dones, ¿para qué oramos? Es parte de la fe. Pero es tan común, lo vemos tan común porque es lo que hemos aprendido en la iglesia, hemos aprendido a orar para cuando algún hermano está enfermo. Pues que creemos que es parte de la vida, pero es la manifestación de Dios, escuchando nuestra oración. Por eso es bueno que oremos y que manifestemos nuestra fe en el Señor. Ahora, como esto de los dones espirituales es algo que se presenta a través de las personas, obviamente guiados por el Espíritu Santo de Dios, también debemos tener en cuenta algo muy importante. Hay espíritus que no provienen de Dios y también se manifiestan, ¿no? En el libro del Éxodo nos encontramos con los hechiceros y los adivinos de Faraón que imitaron algunas acciones que Moisés y Aarón hicieron. Estos eran espíritus que podían hacer ciertas cosas bajo la permisión de Dios. Porque llegó un momento en que dijeron, esto ya no podemos hacerlo porque esto viene de la mano de Dios. Esto es dedo de Dios. Entonces, podemos encontrarnos con que hay manifestaciones de espíritus que no provienen de Dios. Si nosotros vamos a Mateo
les voy a pedir que esto sí lo busquemos. Mateo en el capítulo 7, versículos 21 y 23. Nos vamos a encontrar con algo que nos va a impactar un poquito más. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos están inmersos en la iglesia. Estos no son los que nos encontramos allá afuera en la calle que nos quieren adivinar la mano o leer la mano. No, estos están inmersos en la iglesia. A veces hay iglesias muy grandes que buscan que se manifiesten estos dones espirituales a través de ellos. Hay personas que sanan, hay personas que de verdad son liberadas, hay personas que reciben un milagro, pero aquí también dice que muchos de ellos ni siquiera entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo podemos entonces darnos cuenta de que algo proviene o no de Dios? Juan escribe en la primera de sus cartas algunas cosas que nos deben hacer ver o de alguna manera meditar cuando algunas cosas así suceden. Dice el capítulo 3 de Primera de Juan en el versículo 3, perdón, el capítulo 4 en el versículo 3 de Primera de Juan. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Habrá quien se acerque a alguno que pueda realizar alguna acción que ellos consideren milagro y lo reciba, sí. ¿Cuál es el problema de esto? Que aquel no confiese que Jesucristo es el Señor y que en el nombre del Señor Jesucristo es que se hacen estos milagros. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en Primera de Corintios en el capítulo que nos corresponde, pero esta es una de las cosas en las cuales nosotros podemos darnos cuenta de que un espíritu no proviene de Dios. Entonces, partamos de algo, hay espíritus buenos y espíritus malos, sí los hay. El espíritu bueno proviene del Espíritu Santo. Los dones espirituales que provienen del Espíritu Santo obviamente son buenos. ¿Qué característica tienen? Que todos los que emplean su fe de esta forma confiesan que el Señor Jesucristo es el Señor. Aquellos que no lo hacen y que no predican y que su enseñanza no es base el Señor Jesucristo y el milagro que hizo en la cruz, no pueden ser considerados que provienen del Espíritu Santo de Dios. La segunda está ahí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es Dios. Y aquí en la hojita, en el punto número 2 del lado izquierdo, les pongo ahí algunas preguntas. ¿Responden las obras a los dones que dicen poseer? Es decir, yo tengo el don de sanidad y vamos a orar por ti y Dios va a permitir que tú sanes. Es decir, ¿esos milagros corresponden a lo que esta persona está diciendo tener? Y la segunda pregunta, ¿sirven estos dones para edificación de la iglesia o más bien causa división dentro de ella? En estas iglesias en las que se realizan cultos de liberación, por ejemplo, ese punto en específico
algunos congregantes no lo toman bien y lo que hacen es separarse de ese lugar. Estas iglesias se llenan mucho, pero también se vacían pronto. Son iglesias en las que los congregantes no permanecen por un largo tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios abre nuestro entendimiento para saber lo que está bien y lo que está mal. Yo estoy seguro que si un día nosotros nos presentamos en una iglesia en la cual nos encontremos con actitudes de este tipo, inmediatamente vamos a decir, no, esto no viene de Dios. Es el Espíritu Santo dándonos discernimiento, ¿no? Dándonos entonces ese espíritu de ciencia y de sabiduría para saber qué proviene de Él y qué no. Pero una de esas características de las cuales Juan habla es que cuando un milagro sucede o cuando Dios se manifiesta, la iglesia no se divide. Al contrario, los milagros y las señales fueron hechas desde el Evangelio de San Juan. Dice, y todas estas señales y milagros fueron hechas, ¿para qué? Para la salvación, ¿sí? Para la unión, para la unificación. Si pasa lo contrario, pues esto no proviene de Dios, ¿no? Y la tercera de ellas, ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y les escribo acá, en especial hay dos dones, que sería el de sanidad y el de lenguas, que requieren un discernimiento especial. Por la sencilla razón de que la mente, naturalmente, llega a producir efectos en el cuerpo de manera sugestiva. Hay veces que las personas dicen, me voy a enfermar, y están tan nerviosos que se enferman, ¿no? Y también lo contrario, hay personas que creen escuchar que hay un milagro que sucederá en su vida, y sucede. De una manera sugestiva, la mente tiene un poder sobre todo el cuerpo. Esto tiene que ver con la química del cerebro también, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podemos medir entonces que provienen de Dios? Primer pregunta, ¿perdura el cambio efectuado en la persona afectada? Es decir, si fue sana, ¿ha permanecido sana? ¿O solamente fue una emoción que le dio cierto tiempo de tranquilidad y con ello una relajación en su cuerpo como para mantenerse un poco más estable? La segunda pregunta, ¿hay un progreso espiritual en ella? La persona que recibe un milagro, hermanos, que viene del Espíritu Santo de Dios, también recibe ese anhelo de querer buscar constantemente de Dios y que esto lleve a un cambio en el crecimiento del Espíritu Santo en su vida. No solo en ella, también en las personas que le rodeaban, ¿sí? Los apóstoles cuando empezaron a llevar la palabra del Señor a través del libro de los Hechos, dice que las personas recibían milagros y prodigios y que esto hacía que la iglesia creciese en número y que el Espíritu Santo de Dios permitía que todos aquellos que habrían de ser salvos fuesen añadidos. Entonces alguna característica que debe permanecer es esta, siempre el crecimiento de la iglesia y no su división. Ahora, ante toda esta introducción, vamos ahora sí a Primera de Corintios, en el capítulo 12. Porque Pablo empieza hablando del Espíritu Santo de la siguiente forma. No quiero, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué es lo que quiere que no ignoren? Pablo no quiere que ignoren lo siguiente. Número 1, sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. A ver, cambiemos aquí la palabra gentil por la palabra pagano. ¿Por qué? Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ya no somos ni gentiles ni provenimos del pueblo del Señor, simplemente somos sus hijos. Entonces cuando Pablo está hablando de estos gentiles, está hablando de los paganos
que cuando veían que sucedía algún prodigio de alguna persona, eran arrastrados a la idolatría. Entonces dice, versículo 2, cuando erais gentiles, cuando eran paganos, se os extraviaba llevándoos, es decir, se les llevaba a través de alguna manifestación, como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Sí? Entonces, ¿sigue sucediendo? Por supuesto que sí. Yo tengo un amigo que hace algunos años estuvo enfermo de cáncer. Yo recuerdo un día que fuimos a visitarle, le pedí a mi papá que fuera, y él lo miró a los ojos y le habló por su nombre y le dijo: Dios te va a levantar. Yo pocas veces vi a mi papá asegurar esto de alguna forma tan firme. Es decir, mi papá siempre era una persona que decía: vamos a orar y vamos a pedir la voluntad de Dios, Cuando él lo miró fijamente a los ojos, le dijo: César, Dios te va a levantar y te va a quitar esta enfermedad y te va a mostrar que Él tiene poder. Yo recuerdo mucho esa oración. Recuerdo a mi amigo llorando profundamente, pero al paso del tiempo él empezó a buscar por todos lados hasta caer en la santería. Y hoy, lejos de ser una persona congregada en un templo cristiano, es una persona que profesa la santería como algo propio. ¿Y a qué voy con esto? Estos hombres, estos gentiles que de los cuales habla Pablo y que les habla a los corintios porque son parte de ellos, les dice: antes ustedes veían esas manifestaciones y eran arrastrados a los ídolos mudos. ¿Sí? Eso es una de las cosas que Él no quiere que ignore. A veces por eso yo pensaría o dudaría en orar por alguien. ¿Y cómo? Si esa es la instrucción, ¿no? Ir y orar por los demás. Sí, nada más que esa persona está basando su fe en todo, y el día que Dios haga un milagro se lo va a atribuir a todo. Ese es el problema. Y lejos de que el milagro afecte su fe para acercarla a Dios, esta persona le va a agradecer a todo lo que le pidió, porque no va a saber ni cuál fue la que le hizo el milagro, ¿no? A lo mejor hago mal, a lo mejor estoy pensando mal y yo debería ir y orar también. No lo sé. Es una duda que he tenido últimamente. Por supuesto que oro por esas personas cuando estoy en mi casa y lo hago creyendo que Dios puede darles un milagro. Pero mi postura al frente de la iglesia del Señor en este lugar me hace meditar más las cosas de lo que antes lo hacía, ¿no? Entonces, lo primero que el apóstol les dice: yo no quiero que ignores acerca de los dones espirituales, es que hay también espíritus que pueden hacer alguna acción y que eso los puede llevar a la idolatría en vez de acercarlos a Dios. Por eso era la introducción de entender que hay espíritus que provienen de Satanás. Ahora, dice el versículo 3: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y si nosotros leemos estos dos versículos, entonces podemos entender los primeros tres que leímos en Juan. ¿Cuál es la característica principal de todos aquellos que a través de los cuales Dios se manifiesta? Una, que pueden confesar al Señor Jesucristo como su Salvador. Por supuesto que cualquiera en la calle puede decir: pues sí, yo creo en Dios, yo creo en el Señor Jesús. Por supuesto. Pero con una firmeza tal, solamente puede provenir del Espíritu Santo de Dios. Y eso lo vimos en Corintios al inicio, ¿no? Que a través del Espíritu Santo Dios se ha revelado a nosotros. Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
¿Por qué nosotros tenemos firmeza entonces de confesar al Señor Jesús como Salvador? Porque es el Espíritu Santo el que nos ha traído este conocimiento. Entonces esa es una. Y la segunda es que nadie que pueda hacer un milagro de parte del Espíritu Santo puede, dice, llamar anatema a Jesús, es decir, puede maldecir el nombre de Jesús. Hay quienes hacen algún prodigio y lo primero que hacen es maldecir a Dios o maldecir al Señor Jesús. Hay religiones que abiertamente lo hacen. Hay manifestaciones, claro, ¿por qué? Pues porque a Satanás le conviene manifestarse de alguna forma en la que la gente sea engañada y llegue a los ídolos mudos, como dice el versículo 2. Pero entonces todos aquellos que hacen milagros en el nombre del Señor Jesucristo a través de los dones del Espíritu Santo, tienen que confesar que el Señor Jesucristo es Salvador y Señor, y por supuesto no pueden decir lo contrario. ¿Por qué lo habla así el apóstol Pablo? Porque tiene que hablarles duramente otra vez. Dice, ahora bien, ya que les expliqué esto, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pablo se introdujo en una iglesia en la que cuando los dones se manifestaban, las personas, lejos de dar la gloria a Dios, se apropiaban de ese don. No, pues es que yo tengo el don de sanidad, pues yo el de profecía, pues yo el de... Y entonces eran ellos. Pero Pablo inicia diciéndoles, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, el Espíritu es el importante, el Espíritu es el que reparte, el Espíritu es el que da, a través del Espíritu es que fluye. El Espíritu, no tú, el Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dentro de estos 3 versículos que acabo de leer, hay algo que yo estoy casi seguro que nunca habíamos pensado. Por lo menos hablo por mí, yo no lo había pensado. Y es la manifestación de saber que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son lo mismo, como dice la hermana, se manifiestan en la iglesia. Fíjese bien, voy a volver a leer el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hablando del Espíritu Santo, ¿cuál es la acción del Espíritu Santo aquí? Distribuir en la iglesia sus dones. Esa es la acción del Espíritu Santo. Pero el siguiente versículo dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Está hablando del Espíritu Santo? No, está hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, del cual nos dice la Biblia que es el príncipe de los pastores. O sea, si alguien está encargado de los ministerios en el templo, es el Señor Jesucristo. Entonces llevamos Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Y el siguiente versículo dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Quién hace entonces que los milagros sucedan? Dios Padre. Ahora quiero que convengamos en algo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que todo proviene de la Trinidad, ¿sí? Y les está pidiendo como iglesia, lo dirá más adelante, que entiendan que las manifestaciones del Espíritu de Dios a través de cada uno son realizadas para el crecimiento del templo, de la iglesia. Busca una unidad, no para un avance propio, sino para el de la congregación. ¿Cómo lo puede explicar de una mejor manera? Pues en que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se han unificado para absolutamente todo. Para la creación de la tierra, para la manifestación del Señor Jesucristo en la tierra, para la manifestación de Dios en la iglesia. ¿Qué quiere decir entonces? Que el Espíritu Santo, por ejemplo, no tiene poder
para distribuir, para manejar los ministerios y para hacer que los milagros sucedan? Por supuesto que sí. Así como lo tiene el Hijo y como lo tiene el Padre. Sin embargo, esta unión que el apóstol manifiesta aquí es la que nosotros debemos tener. Porque Dios Padre no está diciendo, no, yo soy más grande que el Hijo, no. No. El mismo Señor Jesucristo dice, ustedes han conocido al Padre porque han estado conmigo. Porque el Padre y yo uno somos. Los mismos atributos, todo era lo mismo. ¿Podía cualquiera de ellos hacerlo completamente? Por supuesto. Sin embargo, se trata de manifestarle a la iglesia cómo es que Dios ha fluido desde el principio en unidad con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. ¿Cómo debemos entonces ser como iglesia? Unidos, como ellos lo han sido. ¿Sí? Entonces, a veces buscamos muchas formas de defender la Trinidad, por ejemplo, ¿no? No las busquemos. El que crea, va a creer. Y parte de creer en salvación es creer esta parte también. Entonces dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor de los ministerios es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, es decir, de que sucedan las cosas. Pero el que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y entonces el apóstol nombra 9 dones espirituales que se han repartido en la iglesia del Señor. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Número 2, palabra de ciencia. Número 3, fe. Dice por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades, van 4. A otro el hacer milagros, 5. Profecía, 6. Discernimiento de espíritus. Diversidad de géneros de lenguas. Y otros interpretación de lenguas. Son los 9 dones que Dios repartió en la iglesia para que se sostuviera. Ahora, dice que son para el pastor o para el de la alabanza o para el maestro de escuela dominical. No, dice que es para todos. Oye, hermano, pero yo, entonces, ¿cuál don tengo? Yo ya le di 3 ejemplos, ¿no? Primero, la palabra de ciencia, que es conocer las cosas espirituales. ¿Cómo las hemos conocido? A través, por supuesto, del Espíritu Santo. ¿Usted cree en la Trinidad? Perfecto, es la manifestación del Espíritu de ciencia. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado entendimiento para conocerlo. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo es su Salvador? Perfecto, se ha manifestado el Espíritu de ciencia. ¿Usted ha ido a un templo y ha dicho, esto no puede venir de Dios? Se ha manifestado entonces ahí el don de discernimiento de espíritu, que no proviene de Dios. Entonces, ¿se ha manifestado en su vida? Claro. A veces no le ponemos el nombre que tiene, pero por supuesto. ¿Usted ha tenido la fe y ha ido a orar por alguna persona para que Dios le dé sanidad? ¿Y sucede? Dios se ha manifestado. Pero entonces, ¿por qué en algunas personas las oraciones no funcionan de esta forma? Pues es voluntad de Dios. ¿Sí? Pero no todos mueren. Esa es una realidad. Había un pastor que decía, bueno, ¿y qué pasa si usted va y ora por alguien y esa persona se muere? Dice, pues mayor milagro habrá hecho Dios, porque esa persona está con Él. ¿Es importante que una persona sobreviva? Claro, pero también es importante que esa persona vaya con su Señor. Entonces, estos dones se manifiestan a través de nosotros. Hay cosas también que nosotros podemos tener por seguro, que se habrán de manifestar de acuerdo al comportamiento que nosotros mismos empleamos. ¿Quiere conocer cómo Dios le usa? Pues busca al Señor, ¿no?
Yo alguna vez oraba y decía, ay Señor, ¿a poco ahí en la iglesia no necesitamos un hermano que tenga el don de sanidad? No le puedo decir que he escuchado la voz de Dios audible, pero de esas veces son las veces que me ha quedado claro algo. El pensamiento me llevó a entender que todas esas personas que ejercitan los dones espirituales hacen eso, un ejercicio, un constante. ¿Sabe por qué yo no soy bueno en la música? Por flojo. Nunca me metí a tomar clases, me daba flojera. Nunca. ¿Sabe por qué nuestros hijos no terminan de ser lo suficientemente buenos en algo que podrían ser? Por flojera, por falta de disciplina, por falta de constancia. Queremos entonces que los dones se manifiesten a nuestra vida, que debería ser un anhelo, No deberíamos decir, bueno, pues ya si Dios quiere. No, debería ser un anhelo, que Dios permita que a través de nosotros la iglesia sea bendecida, porque para eso son los dones, para que la iglesia sea bendecida en todo lo que Dios quiere. Pero ¿estamos dispuestos a orar? ¿O estamos dispuestos a buscar del Señor? ¿O estamos dispuestos a disponer nuestro tiempo para leer la palabra del Señor y ser constantes en ello? Esa es la manera en la que Dios se puede manifestar y nos puede enseñar y nos puede hacer ver que ciertamente esos dones han fluido a través de nosotros. Entonces, dice el último versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, yo quiero el don de sanidad, Señor, y me pongo a ayunar y orar, pues si el Espíritu Santo ve en mí algo por lo cual no deba fluir ese don, pues no va a suceder. Es Él quien elige a quienes reparte esos dones. Pero sí nos debe quedar claro que es para el crecimiento de la iglesia. El don no es personal, es para todos nosotros. Así que le voy a dejar tarea, piense si usted está impidiendo que el don de Dios, que es para todos, no esté fluyendo a través de usted. Y no estamos hablando de algo, no, pues yo a partir de hoy me voy a los hospitales y oro por todos, ¿no? Deberíamos también hacerlo. Pero muchos hermanos necesitamos que alguien nos hable con ese don de palabra de ciencia y con ese don de sanidad y con ese don de fe, esa fe extraordinaria que muchos tienen, ¿no? Muchas veces decimos, ay, este hermano no tiene una fe. Nuestra fe debería crecer, pero no es de todos tener esa fe inquebrantable, porque para tener esa fe inquebrantable uno tiene que pasar por muchas cosas. Así es como se prueba la fe, ¿no? Por fuego. Entonces, debemos entender esto como una introducción de lo que vamos a leer en los siguientes capítulos. Hay espíritus que no provienen de Dios, así como el Espíritu Santo obviamente proviene de Dios. Hay características que nosotros debemos tener presentes para entender que esto viene de Dios o no. Creo que si no les ponemos nombre las tenemos. Desde el hecho que algo nos inquieta, ¿no? Sabemos que no proviene de Dios. El Señor, nuestro Dios, repartió esos dones entre nosotros para que la iglesia se sostenga. Busquemos que Dios fluya a través de nosotros en esos dones, para que nuestra iglesia sea beneficiada, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Y entendamos que todo proviene de Dios. Todo proviene, dice, del mismo Espíritu, que reparte como Él quiere. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias porque eres el mismo Dios.
Tú eres eterno, tú eres poderoso, Señor. Y estas características, estos atributos que te pertenecen solo a ti, son los que nos hacen ver, Señor, que tus manifestaciones pueden estar presentes en nuestra iglesia. Por supuesto que necesitamos, Señor, que estos dones fluyan, pero necesitamos que fluyan con el orden que requiere observar un milagro tuyo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que tu Hijo y que tú, Señor Dios Padre, se manifiesten en medio de nosotros, y de tal forma todos aquellos que han de creer en ti puedan ser añadidos, Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.